tierra en la carne, este hombre, aunque pecaba, dice que no tenía conciencia de pecado. ¿Recuerda eso, los hermanos que están conmigo? No tiene conciencia de pecado. Entonces no puede ser aplicada la ley. Hay un decreto en los cielos que se llama: la paga del pecado es muerte. Así dice, ¿verdad? Ese es un decreto en el reino de los cielos. ¿Y sabes quién? Que peca, muere. Entonces, el hombre pecaba ya aquí en la tierra, a nivel tierra, vamos a decir, aunque el pecado se lo quiere decir, no tiene conciencia del pecado. Entonces decíamos también que por un tiempo el hombre vivía pecando, y usted va a observar, la Biblia dice, hay tantas cosas, ¿no? Dice, pero esto es pecado. ¿Cómo puede ser si esto es pecado? Lo que pasa es de que no había entrado una ley que regulara eso. Por eso dice que la ley entró para que el pecado creciese. Una vez entra esa etapa nueva, que es la etapa de la ley, la etapa mosaica, hay un punishment en la carne, una ley que condena a la carne, la condena a muerte. Estamos hablando de una naturaleza pecaminosa. El hombre fue llevado, fue seducido y fue condenado a muerte. ¿Me comprende? Y después de que pasa esa etapa, hay una etapa que se llama la etapa del espíritu, después de la etapa de la carne, porque todo aquel que anda en el antiguo pacto aún es carnal. ¿Ok? Porque sigue a Moisés. Todo aquel que aún sigue a Moisés está en la carne. ¿Por qué? Porque anda tratando de agradar en base a las obras de la carne. ¿Por qué? Porque anda según el mandamiento carnal, dice. Se le llama mandamiento carnal porque pone la pena en la carne, te esclaviza en la carne. Pero si estás en el espíritu, dice la palabra, ya no estás bajo la ley. Esa es una etapa nueva, la etapa del espíritu. Y cuando hablamos de la etapa del espíritu, la iglesia como que aún no quiere salir de la carne, de la etapa anterior. Y le decía a una hermana ayer, lo puse como ejemplo, es como estar esperando el bus de las 6:30 a las 7:30. Nunca va a pasar, ya pasó el bus. Pero hay quienes se quedan en la parada del bus esperándolo, cuando ya no va a pasar. Quizás otro día, pero hoy no. Entonces, a la iglesia le ha costado salir de esta enseñanza, que es para mí una enseñanza judaica. Los judíos han tratado de meterse en la iglesia para tratar de llevarte a la carne, quiero decir, a su doctrina judaica. Lo ha hecho en todo el mundo. En todo el mundo. ¿Por qué? Porque ellos están aún en la etapa pasada. Ya veo, ya